Ok, Sara. Ahora, en esta parte, ¿cómo has recibido, digo, aparte de los análisis, de los estudios, del diagnóstico, cuál ha sido tu experiencia? ¿Siempre te han atendido en el IMSS? ¿Has estado en el seguro particular? ¿Cómo ha sido esa experiencia con los médicos desde que te han atendido desde siempre, ahorita con el lupus? ¿Tú, cuál es tu opinión primero del sistema, ¿no?, de salud en donde te hayas atendido, y qué le pedirías en tu caso particular, ¿no? Sí, bueno, desde siempre me han atendido por parte del IMSS, digo, nací en el IMSS, y mi tratamiento lo llevó una entidad que se llama Casa de Ángeles, que Ok. desgraciadamente cuando llegó cierto gobierno la desmantelaron, corrieron a todos los especialistas, o sea, muy mal, y es uno de los lugares que yo tuve la fortuna de ir, o sea, porque tenían realmente terapias avanzadas Claro. para en el momento en el que me atendieron, me hicieron todo lo que era posible, me atendieron muy bien, era una atención muy completa con profesionales, terapeutas, pero dedicados a los niños. Entonces estaba muy bien estructurado todo, pero nunca falta disculpen, el político codicioso que dice, ay, eso no sirve, corre a todos y... Para que no sepa, Casa de Ángeles aquí en Puebla fue con Melquiades Morales, que se abrió Casa de Sí, Ángeles, y sería como un apoyo para personas con discapacidad, sí, niños, para menores, pues digamos. para menores, Y entonces ya ahora ya no funciona. no como antes, cuando yo era niña, adentro de ese complejo que era enorme Ok. y bien habilitado, o sea, no había escaleras, no había impedimentos, no tenían un segundo piso, pero el complejo era enorme y no tenían segundos pisos precisamente para que los niños pudieran andar bien, ¿no? Y tenían varias salas. Pero lo más bonito de ese centro era que adentro del centro había una especie de orfanato para niños con discapacidad. Ok. Que no los vean sus papás o No, los dejaban ahí sus ¿sabes familiares. qué? Pasaba que mucha gente iba un rato con sus hijos, los atendía y al final los abandonaban dentro de... ¿Cómo crees? Sí, o sea, hubo varios episodios donde me comentaron, es que este niño venía con sus papás y lo abandonaron. Y los papás se desaparecían incluso de la ciudad. ¿Y ahí quién se hacía cargo? ¿El DIF estatal? EIDIF ¿Alguna directamente, institución? EIDIF los dejaba a cargo de Casa de Ángeles porque Casa de Ángeles tenía como esta especie de casa para ellos. Ok. Los, los niños siempre estaban limpios, estaban atendidos por profesionales 24 horas, tenían camas propias, o sea, y como el lugar era muy grande, tenían un comedor enorme, baños limpios, camas grandes, o sea, no estaban hacinados ni nada. Y yo que iba varias veces a la semana, siempre estaban limpios y siempre estaban cuidados y siempre los estaban llevando a terapias, a los que se les podía como que enseñar en la escuela normal, los escolarizaban, a los que no, pues intentaban enseñarles ¿Algún oficio? algún oficio. Ok. Para que fueran autosuficientes y ahí Sí, mismo seguían con sus terapias. sí, y Ok. todo gratis, o sea, se les trataba muy bien, pero como te digo, no falta el político que dice, ay, eso no sirve. Y yo me ¿Tú enteré, harías un llamado al gobierno? sí, yo haría un llamado a que se reestructure de nuevo Casa de Ángeles, se le den los fondos que ellos necesitan. Aparte, empleaban a gente con discapacidad. Mucho mejor. Entonces, era un lugar donde uno se sentía seguro, no se sentía discriminado. Tenían algo realmente bueno. Me da mucha tristeza que les hayan quitado los fondos y hayan corrido a gran parte del personal y que a Sí. esos niños los hayan llevado a casas de orfanatos donde no van a tener los cuidados que requieren y mucho menos tan especializados.
yo sí sería de la idea que se revise de nuevo el caso de Casa de Ángeles, porque sí es prioritario tener un centro así en la ciudad, porque no solo sirve para la gente de la ciudad, sino también iban por los niños de las poblaciones, tenían camiones especiales, o sea, había una inversión grande ahí y muchos equipos desaparecieron, le corrieron horriblemente a todos los especialistas y mandaron a los niños a orfanatos. ¿Tú crees entonces que la discapacidad está siendo a veces utilizada solamente con fines políticos Sí, en algunos casos? sí, mediáticos. Muchos de los políticos, o la gran mayoría que habla de hacer instituciones o de incluir a la gente, no sabe que para la verdadera inclusión se necesitan recursos y se necesitan habilitar espacios. Ya no solo para la gente con silla de ruedas, que es lo que más hay, también la gente ciega, la gente sorda, o sea, se necesitan espacios públicos y dinámicos que estén enfocados a, por lo menos a los 5 espectros comunes de discapacidad. Entonces, para que no sea un riesgo ni para las personas que no tienen discapacidad como para las personas que sí lo tienen. En este aspecto, lamentablemente, ¿no? Digo, en toda la realidad se da, si tienes dinero, pues tienes ciertas posibilidades. Si no tienes dinero, pues te las ves duras, ¿no? Te las ves difíciles para salir de alguna situación. En el aspecto de la discapacidad, de enfermedades crónico-degenerativas, en estas situaciones, pues yo creo que se multiplica más, ¿no? Sí. Tanto el riesgo de trasladarte, el riesgo de tener una buena atención médica, de tener buenos medicamentos, y bueno, que existen también, ¿no? Porque luego pues puedes ir al seguro y no hay. Entonces, partiendo de eso, esa experiencia que tú tuviste, ¿no? En el hospital, ¿ha sido adecuada para ti? En el hospital, ya Ya en el IMSS, digamos, ahorita ya que estás... hablando del lupus y del del IMSS lupus, y de exacto. todo eso, se tarda, o sea, es una enfermedad de por sí que es muy compleja de diagnosticar, pero se tardaron 2 años, me hicieron múltiples estudios. Ya había veces que el brazo me dolía de tanta sangre que me sacaban y es un ve para allá, ve para acá, y todas las veces que me internaron, o sea, a pesar de que yo desde la primera vez que me internaron ya tenía como una carta formal abierta de que si yo me sentía mal, sí o sí me tenían que dar una cama, o sea, no en urgencia, sino en piso, por lo que tengo y porque se puede complicar bastante. Aún así hubo veces en las que me dejaban 3 días en urgencias. Me tenía yo que pelear con medio mundo porque no aparecía el especialista, lo llamaban y nunca aparecía. Y estar en urgencias en un IMSS en fin de semana es la muerte. Claro. No hay espacio y con lo del COVID se complicó todavía más los espacios. En esa temporada de la pandemia, ¿sufriste para el apoyo de medicamentos, de atención? Sí, bastante. ¿Qué podrías decirle a la autoridad? ¿Qué puedes decirle a los médicos, ¿no? Si sucediera otra vez una situación similar. Uno que, al menos hablando de Puebla, Puebla ya es una ciudad que ha crecido bastante, con 1 o 2 hospitales de especialidades no nos damos abasto. Se tendría que, para mi gusto, construir otros 2 y sobre todo en zonas que están un poco alejadas del centro, ¿no? Lo que sería Mozoc y toda la periferia de la ciudad que ya está. Digamos, pues la zona metropolitana de Puebla, ¿no? Las Cholulas, Cuautlancingo, Cantón, Amozoc. Necesitamos 1, más hospitales de especialidades y 2, que la atención como siempre sea más eficiente y más humana.
¿Por qué? Porque tú cuando vas a un hospital y tienes una enfermedad crónico-degenerativa, no es como que quieras estar ahí y que digas, ay, qué padre, ¿no? Claro. No. Y también en cuestión del IMSS y los trabajos, yo creo que sí habría que hacer una ley o hacer modificaciones a la ley. ¿Por qué? Porque yo he conocido a más personas que tienen problemas de riñón, que las dializan cada cierto tiempo Sí. y aún así están cumpliendo una jornada de 8 a 9 horas. O hasta 10, ¿no? O hasta 10 Continuas, claro. o 12, entonces es muy desgastante eso. Sí. En este aspecto, Sarita, ¿tú pedirías, por esa condición que tú ya tienes, que ya vienes desde pequeña, desde la infancia, ahorita que te diagnosticaron el lupus, tú estás trabajando, pedirías que te consideran la pensión? Sí, la pensión o la reducción de horas laborales. ¿Por qué? Porque no es que yo no quiera trabajar, no es que yo sea floja, y eso aplica para muchas personas, ¿no? Sino que hay muchas veces en las cuales mi cuerpo ya no aguanta. ¿Qué te pasa, Sarita, cuando tu cuerpo ya no responde, ya no aguanta? Por el tipo de lupus que tengo se me rompen los vasos sanguíneos, entonces pues las piernas se inflaman y se me inflaman al doble o al triple y me duele estar hasta parada, y aunque yo me acueste el dolor no desciende. Entonces una jornada laboral de 8 horas parada a veces para mí es el infierno. Digamos que al momento de romperte los vasos sanguíneos, ¿tendrías un tipo de como gangrena? Sí, una especie como de gangrena. Si han visto alguna vez un pie gangrenoso, ese es mi pie, y no solo mi pie, mis piernas. ¿Y cuánto tiempo tardas para recuperarte de eso? Días, días, porque a veces la inflamación no baja o no deja de sangrar, o ambas al mismo tiempo, y aunque yo vaya al hospital, me tienen acostada y no me pueden dar un alivio, ¿no? Porque Hasta que te vean mejor ya te dan de alta, digamos. sí, Ahora, digo, yo desconozco la ley del IMSS, pero piden semanas cotizadas y piden algunos requisitos. Tú podrías hacer el llamado al Instituto Mexicano de Seguro Social para que estos casos que son realmente, no digamos que los menos, pero tampoco los más, digamos que somos los casos que nos suceden a algunas personas, ¿no? ¿Podríamos pedir que hagan una excepción para estos casos? Sara, ¿tú lo pedirías? por supuesto que sí, porque tienen que fijarse en la calidad de vida de todos los ciudadanos a los cuales gobiernan. Ya no solo el IMSS como institución, sino el gobierno. El gobierno ha estado hablando muchas veces que quiere mejorar la calidad de las vidas y todo eso. Y sí, pero se necesitan acciones contundentes. Digamos, dentro de esas acciones también que los diputados, ¿no? Sí. Legislaran a favor de personas con enfermedades crónico-degenerativas, Sí. para que puedan ser apoyados, ¿no? Tal vez por una pensión o por esta atención inmediata, ¿no? ¿A ti te ha pasado que llegas a urgencias y tardan, ¿no? Nos estabas platicando. Sí, tardan, te dejan sentada durante horas, y no es que te toca dormir ahí porque luego no hay tantas camas. Entonces, imagínate llegar con todo el pie reventado y decirte y que te digan, pues si quieres atención te tienes que quedar parada o te tienes que sentar, o sea, es bastante molesto. Y es continuo, ¿no? Sí, Como es tú dices, continuo. como te puedes recuperar en unos días, como pueden ser semanas. Y en ese entonces, pues tú estás trabajando, tal vez el apoyo de luz para que te den la discapacidad por ese periodo de tiempo y no ves a la chamba, ¿no? No te pagan todo el salario, te dan algo, pero pues también un patrón no te va a estar aguantando, ¿no? No. ¿Tú trabajas En Walmart. Y la cuestión también está en la movilidad de los trabajos, porque algunos dirán, pues cámbiate a otro trabajo.
pero me ha pasado que llego en entrevistas y me dicen, nos encanta tu currículum, pero ¿qué crees? ¿Qué pasa? Tienes una discapacidad Exacto. y te ven de arriba para abajo. Entonces Walmart fue, y no es por echarme flores, pero Walmart fue la única empresa que me quiso contratar porque intenté con empresas mexicanas y llegaban y veían mi currículum y me decían, no, tú excelente, que no sé qué, pero llegaban a la parte de la solicitud de empleo de discapacidad y me empezaban a ver de arriba para abajo. ¿Qué le dirías a esas empresas? ¿Qué le dirías tú a esas empresas mexicanas que, que no resuelven el aspecto laboral de una persona con discapacidad, mientras que una empresa, en este caso transnacional, como lo es Grupo Walmart, sí lo hizo? ¿Tú qué le dirías a las empresas mexicanas? Pues ¿A yo qué las invitarías? les diría que sobre todo apelaría al lado humano. Se supone que aquí en este país todos somos mexicanos y no puedo creer que una empresa que no es ni mexicana me quiso mejor dar la oportunidad que mis propios paisanos. O sea, eso sí es doloroso y desgarrante, ¿no? Porque los mexicanos tenemos la fama de apoyar a todo el mundo y todo eso, pero muchas veces en el momento de la verdad no es así. Y he conocido a más personas con discapacidad, con estudios universitarios, que los ven de arriba para abajo y les rechazan el currículum. Entonces, es algo decepcionante que en tu propio país te hagan la misma discriminación de siempre. No te dirán algo feo, pero te segregan, Te apartan, ¿no? te apartan. Digamos que vivimos dos realidades, una la del discurso, ¿no? Donde se quiere integrar al enfermo, al discapacitado, a las personas con estas enfermedades crónico-degenerativas, pero por el otro está la realidad, ¿no? Donde no todos son aceptados, donde si tienes una familia pues que te cuida adelante, pero si vives solo o ya eres una persona, por ejemplo, de la tercera edad, que aunque tengas familia, aún así pues estás como a la deriva, ¿no? De alguna forma. Digo, hay muchas realidades, pero hablando de de la inclusión laboral, sí has visto mejor respuesta. Entonces, en Walmart, ¿cuántos años ya llevas trabajando? Ya llevo casi 5. 5 años. Sí. Y entonces has buscado en empresas mexicanas antes. Sí, Y no ha habido respuesta. no. Ok. Y siempre es la misma frase, ¿no? Nos encanta tu currículum, nos encanta tu experiencia laboral, pero tienes discapacidad. Ya para terminar, mi querida Sara, ¿qué agradecerías tú de lo que has vivido desde tu infancia hasta ahora? Porque al final del día yo entiendo la realidad por la que has vivido, por la que has pasado. Digo, tenemos enfermedades diferentes, pero coincidimos, ¿no? En muchos aspectos de movilidad, de oportunidades laborales, etcétera. Pero ¿tú qué agradecerías de lo que has vivido? ¿Y Yo, qué es lo que realmente dirías, sabes que esto tiene que cambiar? Obviamente que esté en tus manos, ¿no? sí. Pues estoy agradecida porque de no haber nacido así, yo quizás sería como el resto de las personas que no les toma importancia a esto, y agradezco que esto me ha hecho resiliente y comprensiva con las afecciones de otros. Resiliencia y empatía es algo que tiendes a desarrollar mucho, pero también establecer límites y alzar la voz cuando algo es injusto, porque si te hicieron un acto de discriminación a ti, es muy probable que esa misma gente vuelva a repetirlo si es que tiene la oportunidad, si no le marcas los puntos sobre la silla. Eso, y a todas las personas maravillosas, incluida mi familia, que me han visto por lo que soy, no por mis condiciones.
¿Y qué es lo que tú sí, de plano dirías, esto lo tengo que cambiar, que está en mis posibilidades, en mis manos? Esto lo tengo que cambiar, pues volvemos a las circunstancias de límites o de organización. Yo podría organizarme con más personas con discapacidad para que vean que no somos una minoría. Realmente no somos una minoría. En México hay 20 personas, hay menos hablando de discapacidad, con una discapacidad de 20 a 22 millones. O sea, no somos pocos, somos muchos y somos más de lo que mucha gente cree. Y ahorita estás tocando un punto muy importante, Sara, tanto en el número, ¿no?, de discapacitados, de enfermos también crónico-degenerativos. Esta inclusión yo creo que debe de ser más de facto, más de acción que de discurso, ¿no? Sí. Para que podamos integrarnos con la sociedad. Y efectivamente, como tú lo estás diciendo, tenemos que organizarnos como grupo, como un colectivo, para que podamos de alguna forma ser la voz, ¿no? Que nos escuchen las personas que nos tengan que escuchar, para que entonces haya esta resiliencia que tú estás mencionando, en donde haya empatía, pero también nos tienen que ver, ¿no? O sea, como tú dijiste al principio de la entrevista, dices, pues tener a mi hijo aquí escondido, que no salga, que no lo toque, que se vaya a caer, no, pues no. Tal vez quitarnos esos miedos, quitarnos esos paradigmas que ahí tenemos, pues esos pensamientos preconcebidos, ¿no? Que si tocas a niño con discapacidad se va a caer, se va a lastimar. Y pues más bien tenemos que ver la forma de integrarlo de acuerdo a su condición, ¿no? Pero no alejarnos de él, sino más bien acercarnos y como sociedad ser más conscientes. Pues finalmente, Sarita, aquí termina la entrevista. ¿Quisieras agregar algo? No, solo darte las gracias y espero que esto ayude a alguien más. No sé si con discapacidad normal, si es alguien con discapacidad, que te impulse a salir de donde sea que estés y que no estás solo. Somos más. Exacto. Yo nada más agregaría que para mí tú eres un ejemplo porque eres una chava súper chiquita, tienes 23 años, estás trabajando, tienes dos condiciones médicas, le echas ganas a la vida, vas a tus consultas, te tomas tus medicamentos, no le pones pretextos a la vida, estás estudiando además psicología, entonces la verdad eres un ejemplo, Sara, que la discapacidad no tiene que ser una limitante en la vida, la discapacidad no tiene que ser algo que nos limite, sino más bien algo que nos impulse, que es lo que quiero dejar claro en esta entrevista, ¿no? A pesar de las limitaciones que podamos tener, eso no es un pretexto para no salir adelante, para estudiar, para trabajar, para echarle ganas a la vida. Así nos haya dado una condición desde pequeños, así nos haya dado un diagnóstico de grandes, al final del día el chiste es vivir como nos tocó vivir. Sí. Y no renunciar a lo que nos tocó vivir, ¿no? Y que somos personas valiosas. Claro. Y que merecemos el mismo amor que cualquier otro individuo que no tenga una condición. Y que no tengamos miedo. Sí. Hay que quitarnos el miedo. Si tenemos poca movilidad, si tenemos un dolor, hay que hacer un poquito de esfuerzo y salir. Salir, y aunque sea lento, paso a paso, pero no quedarnos quietos. Tenemos que unirnos para eso, para vivir lo que nos toque, ¿no? Tal vez ahorita estamos y mañana no, pero dimos lo máximo. Sí. Pues muchas gracias, Sarita. Y después nos vemos.